Narrador de historias. Hace semanas, como parte de nuestro acuerdo con los custodios del umbral, me fue entregado un archivo, uno que no figuraba en sus registros digitales, un expediente físico amarillento con marcas de quemaduras en las esquinas. Solo tenía un nombre escrito a mano: Expediente 016, la prisión viviente. El sello del sobre estaba roto. Dentro había fotografías en blanco y negro, mapas de Noruega, Egipto, Grecia y las estepas rusas, y una carta fechada en 1954. La misión, según el informe, había sido considerada un fracaso, pero lo que encontraron no era un objetivo, era un aviso. Identidad no confirmada. Sujeto ubicado al norte del Círculo Polar Ártico. Inhumano en naturaleza. Múltiples culturas lo han conocido bajo distintos nombres, pero todos coinciden en un detalle: no puede morir y no debe morir. Los custodios lo han rastreado por siglos. Un ser inmortal, cambiando de rostro, de cultura, de época. Adorado como dios, temido como monstruo, condenado como mito. Loki, el embaucador nórdico. Hermes, el mensajero que viajaba entre mundos. Veles, el protector de los muertos. Enki, señor del abismo sumerio. Set, el dios del caos y del desierto en Egipto. Pero ninguna de estas identidades era real. Todas eran disfraces, mentiras que él mismo tejió para ocultarse. Porque Caín, sí, el Caín de las Escrituras, no fue solo maldito con la inmortalidad, fue convertido en algo mucho peor: una prisión viviente. Dentro de él duerme una entidad que ni el infierno mismo quiso, un ser más antiguo que Lucifer, más hambriento que la muerte, un nombre olvidado incluso por los ángeles: Azragal, el devorador de la creación. Pero lo que muy pocos saben es que Caín sabía lo que hacía. Antes de levantar la piedra contra su hermano, Caín recibió instrucciones, no de hombres, sino de un ángel, una entidad luminosa que descendió en la noche portando un fragmento óseo, la quijada de un burro antiguo, una reliquia que sería moldeada no como arma, sino como un sello. Esa quijada, tallada con inscripciones celestiales, debía ser usada en un ritual de sangre. Abel, el justo, debía ofrecer su vida, y Caín, su hermano, debería ser el verdugo. Solo así el cuerpo de Caín se convertiría en cárcel y su alma en el candado eterno. El precio necesario para contener algo mucho peor que el pecado, una entidad primigenia que ni el mismo Lucifer se atrevía a liberar. Azragal, el devorador de la creación, había sido expulsado más allá del abismo, pero su esencia amenazaba con volver. Y Dios, en su infinita misericordia, ofreció una elección. Un humano debía cargar como su prisión. Un alma debía llevar el peso de esa oscuridad para siempre. Caín aceptó. Y con su aceptación nació el mayor de los sellos. No un lugar, no un artefacto, sino un cuerpo. Una vida condenada a vagar eternamente, odiada, temida, malinterpretada. Las Escrituras dirían que fue maldito por asesinar, pero la verdad es que fue marcado como guardián, estigmatizado para que nadie se le acercara, para que nadie jamás intentara matarlo, porque si su carne se rompe, si su alma se libera, Azragal despertará. Y ahora su rastro ha vuelto a surgir. Sus pasos han dejado grietas en los sellos, y si Caín muere, el devorador despertará. Prepárate, porque esta historia no es un mito, es un aviso. Y como advirtieron los custodios en 1954, si lo encuentran, no lo toquen, si lo reconocen, no lo nombren, y si lo oyen hablar, corran. La investigación comenzó con Caín
Empezó con los rumores, testimonios recogidos desde los años 40 sobre un hombre que no envejecía. Aparecía en fotografías de distintas épocas con distinto nombre, pero con los mismos ojos. Se infiltraba en las culturas antiguas como si buscara algo, o como si huyera de algo. Las primeras pistas lo situaron en Noruega, donde una orden local de custodios lo identificó como Loki, el dios del engaño, el cambiaformas, el responsable de liberar el caos. Los registros de esta orden indicaban que Loki no mostraba magia ni poder divino, pero en una ocasión, cuando uno de los agentes intentó dispararle, la bala se detuvo a centímetros de su frente y se disolvió en el aire. Años después, en Grecia, un historiador que colaboraba con los custodios recogió el relato sobre un hombre al que llamaban Hermes, solo que este Hermes no traía mensajes sino advertencias sobre el fin de todas las cosas. Según el informe griego, el sujeto decía cosas como: el abismo no duerme por siempre, solo espera que el carcelero falle. En las estepas eslavas adoptó el nombre de Veles, el dios de los muertos, pero ahí ocurrió algo extraño. Uno de los monjes ortodoxos que lo encontró lo describió como alguien triste, como si llevara siglos arrepentido, pero no de su crimen, sino de lo que contenía. Después, se registró en la Mesopotamia, entre textos olvidados como Enki, el que descendió de los cielos, pero los documentos sumerios antiguos lo maldecían con otras palabras. Suk-kur-ur, que se traduce como el vaso de la muerte que no debe romperse. Los egipcios lo confundieron con Set, pero los custodios descubrieron que en vez de querer dominio o adoración, este hombre solo deseaba ocultarse y vivir, porque mientras él viviera, el sello seguía intacto. Un agente de los custodios escribió lo siguiente en su informe de 1952. Este no es un dios, este no es un hombre, este es un recipiente, una cápsula viviente que contiene lo innombrable. El rostro cambia, el idioma cambia, pero la mirada siempre revela el peso de millones de años sin dormir. En 1954 lo encontraron finalmente en Noruega, otra vez, solo, caminando por la nieve. Lo interrogaron, él no se resistió, solo pidió que no lo miraran con lástima. Y cuando uno de los custodios le preguntó quién era realmente, respondió con voz ronca, como quien recuerda algo que ya no quiere recordar. Yo fui Caín, pero eso quedó atrás. Ahora soy un sello, una tumba con piernas. Si muero, lo que duerme en mí nacerá. Azragal abrirá la boca, y no quedará cielo ni tierra, ni alma alguna. En los archivos más antiguos de los custodios del umbral, hay una caja sellada con símbolos hebreos, acadios y algo más. Un lenguaje desconocido anterior a Babel, tallado en una piedra negra que no puede romperse, solo puede ser leída bajo luna nueva y con sangre derramada. El documento dentro lleva un nombre, uno que no aparece en la Biblia ni en los textos prohibidos, ni siquiera en el Zohar o en el libro de Enoch. Azragal, el devorador de la creación. Este ser no nació ni fue creado, existía antes de la luz, antes de los ángeles, antes incluso del hágase que Dios pronunció. Su presencia devoraba la intención de existencia. No era maldad, era vacío puro, un abismo que lo consumía todo. Materia, alma, recuerdo, incluso el tiempo. Según los custodios, cuando Dios pronunció las primeras palabras de la creación, Azragal fue expulsado hacia los bordes del universo, encerrado en la nada, pero la rebelión de Lucifer provocó un desequilibrio, un eco en las grietas del firmamento, y fue entonces cuando Caín cometió el primer asesinato. Golpe. La sangre de Abel manchó la tierra, y esa sangre abrió una fisura, una pequeña pero suficiente. Azragal miró a través de ella y sonrió. Y Yahvé puso una señal sobre Caín,
para que nadie lo matara. Mas no fue una marca de protección, sino un sello de contención, y encerró en él al destructor primordial, hasta el día en que la humanidad se atreva a olvidar su nombre. Caín no fue castigado, fue elegido, convertido en una prisión con alma, condenado a vagar por siglos, a cambiar de rostro, de fe, de lengua, a engañar incluso a los dioses menores para que no lo reconocieran. Pero él siempre supo, siempre sintió el peso, porque en los sueños Azragal le habla. Duerme, hijo de barro, porque si caes yo despertaré y devoraré lo que ni tu Dios puede proteger. Esta historia no es solo un mito, no es ficción, es una advertencia sellada en piedra, transmitida por generaciones de sombras, y ahora la conoces tú. No la olvides, no lo nombres en vano, y si alguna vez ves a un hombre que no envejece, que habla todas las lenguas, que teme a morir pero no a matar, aléjate, porque dentro de él el devorador aguarda. Yo soy el narrador de historias, y espero que duermas bien mientras Caín siga vivo. Te deseo buenas noches. Hola, espero que hayas disfrutado la historia. Suscríbete a nuestras plataformas, liberamos capítulos cada semana. Estamos en Spotify, iVoox, Castbox, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio y ahora también en YouTube Podcast a través de nuestro canal Paranormal y OVNIs. O mándanos tu historia a paranormalyovnis@hotmail.com o @gmail.com. Permítenos contar la historia y que mucha gente más la escuche.